Señor presidente de la Fundación FEINDEF y ministro, secretaria de Estado, directora del CNI, autoridades civiles, académicas, militares, señorías y todos los participantes, tanto presentes aquí como de manera virtual, en esta jornada dedicada a un tema tan importante y de actualidad como es la parte de la ciberdefensa y la ciberseguridad. A todos, muchas gracias y buenos días. Bueno, me ha correspondido el honor de inaugurar esta jornada sobre cibernética que se enmarca en la próxima Feria de Industria de la Defensa FEINDEF. Y comenzaré diciendo, como ya he adelantado, que el tema no puede ser más oportuno por el momento en el que vivimos, ya que a todas luces la era digital constituye una de las mayores transformaciones de la historia de la humanidad, que no solamente provoca avances sin precedentes, sino que estos, y esta es una de sus más importantes características, se producen a una velocidad vertiginosa. Pero todo ello está sucediendo en un entorno de seguridad que, como se ha definido el famoso entorno VUCA, es cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy en día vemos emerger con fuerzas nuevos ámbitos de confrontación, como ha señalado el presidente, a los tres espacios naturales que de todos conocidos. Ahora mismo tenemos que sumarle con fuerza los que están entrando en confrontación, como son el ultraterrestre, el ciberespacio y el espacio cognitivo, que a raíz de la digitalización adquieren cada día más relevancia y, además, es difícil asimilarlos. Pues si antes la apreciación de un nuevo dominio, como fue el caso del aire, requería de un tiempo considerable para su consolidación, ahora, con las nuevas tecnologías, este tiempo se comprime muy significativamente. Es decir, se acelera el cambio. El mundo se ha transformado con la era digital y podríamos decir que ésta se caracteriza quizás por tres aspectos. El primero, lo que podríamos llamar la democratización de la información, donde ya no solo los gobiernos y los servicios de inteligencia tienen acceso a ella, dado que el 99% de la información del mundo ya está en formato digital y se encuentra en la capa lógica del ciberespacio, que es accesible para el que sepa encontrarla, bien de una manera legal o ilegal. En segundo lugar, la globalización e hiperconectividad a escala mundial. Hoy en día, lo que pasa en Ucrania se sabe inmediatamente en China o en Estados Unidos. Y la tecnología 5G lo va a multiplicar todo, pues todo estará conectado con todo y en todo momento. Personas y máquinas interconectadas 24/7. Estamos ante la segunda globalización, que se caracteriza, como ya he dicho, por la velocidad del cambio. Y el tercer aspecto es precisamente lo que acabo de mencionar, la aceleración en la incorporación de la tecnología. Las tecnologías que antes tardaban a lo mejor unos 30 años en incorporarse a nuestra vida cotidiana, ahora se renuevan cada 3 años. Con lo que el líder del siglo XXI debe tener el espíritu de aprendiz eterno, ya que realmente es necesario comprender y dominar estas nuevas tecnologías para trabajar con ellas y no quedarse atrás. En resumen, se podría decir que la era digital ha convertido el ciberespacio, que es el ámbito que hoy nos ocupa, en un entorno más de nuestras vidas, donde nos movemos, actuamos y existimos, y que es parte de un universo propio, o mejor, metaverso, que con la propia era digital se caracteriza por ser global, dinámico y en constante evolución, siendo la información, el dato, su activo estratégico más importante. Pero como todo entorno donde se desarrolla nuestra vida y del que depende el control y suministro de muchos de nuestros servicios básicos, no está libre de riesgos y amenazas. De hecho, las ciberamenazas continúan evolucionando
siendo cada vez más profesionales, sofisticadas y, sobre todo, más peligrosas. En la actualidad, los ataques en el ciberespacio están considerados como una de las principales amenazas, tanto a nuestra vida cotidiana en el contexto del cibercrimen, como a la seguridad nacional con ciberoperaciones contra infraestructuras y recursos críticos. Y ello es así por la alta probabilidad de su ocurrencia, ya en tiempo de paz, no solamente en situaciones de conflicto, y principalmente en la denominada zona gris. Y también por el alto coste que podrían tener para nuestra propia sociedad. Y sin ir más lejos, y como prueba de esta realidad, la acaba de mencionar el presidente de la Fundación, a principios de este mes se tuvieron que cancelar cientos de operaciones quirúrgicas en el Hospital Clínic de Barcelona, como consecuencia de un ciberataque. Pero no es el último caso ni el único hospital en España que ha sufrido algo similar. Se tardaron varios días en recuperar el servicio habitual. Resulta evidente que en un mundo tan hiperconectado y tan dependiente de las redes, cualquier ataque en el ciberespacio puede tener unas repercusiones enormes en la actividad diaria de todos nosotros. En este caso, afectó a los pacientes que necesitaban ser intervenidos. Pero, como ya he señalado, el ciberespacio no solo constituye un dominio vital para los intereses particulares de las personas, sino también para los estados y organizaciones de todo tipo. Este hecho, junto a la difícil atribución de las acciones, lo han convertido en un escenario idóneo para la confrontación y, a diferencia de otros ámbitos físicos, como también he mencionado ya, posibilita el enfrentamiento en tiempo de paz y en la zona gris, conformando el entorno y modulando los efectos con objeto de mantener cierto nivel de inestabilidad, controlar la escalada o bien deliberadamente provocar un conflicto abierto, siendo este último caso otro contexto donde las ciberoperaciones tienen un papel destacado para mantener la libertad de acción de nuestras fuerzas y dificultar o impedir las del adversario. Asimismo, la guerra en Ucrania nos está enseñando que no existe un ciberespacio civil y otro militar. Existe un único ciberespacio de interés para la seguridad y para la defensa que garantiza la actividad normal del Estado y que, de verse atacado, no solo afecta de forma transversal a las propias operaciones militares, sino a la propia supervivencia y resiliencia de un país y de sus ciudadanos, como consecuencia de la creciente dependencia y, en cierto modo, vulnerabilidad cibernética de las sociedades modernas. Evidentemente, para protegernos estamos obligados a dotarnos de capacidades que puedan combatir las complejas y crecientes amenazas en este ámbito. Pero una postura meramente defensiva no será suficiente. También es necesario desarrollar capacidades ofensivas que exploten las vulnerabilidades del adversario para mantener una superioridad cibernética que nos proporcione capacidad de disuasión y, si llegara el caso, libertad de acción para combatir. En todo caso, conseguir una adecuada capacidad de combate en el ciberespacio requiere aunar esfuerzos de todos los actores implicados, tanto a nivel nacional, con socios estratégicos en la industria, en el mundo de la investigación y en la sociedad civil en su conjunto, como también en el ámbito internacional con aliados, socios y amigos. Retomando el título de la jornada, en el conflicto actual en Ucrania, aunque mediáticamente solo somos capaces de ver la punta del iceberg de lo que ocurre en el ciberespacio, profundizando algo más, se están observando ciberataques y formas de actuación en este ámbito que no tienen precedente en la historia. Por parte rusa se han multiplicado exponencialmente las acciones ofensivas en el ciberespacio, por supuesto en Ucrania, pero también en los países occidentales, con frecuentes acciones de denegación de servicios, robo de credenciales, ciberespionaje, desinformación e intentos de intrusión. También en este cibercombate estamos presenciando la participación de un sinfín de grupos y hacktivistas que, aunque
que actúan libremente sin ningún tipo de control de ningún Estado y lo hacen en función de la afinidad que tienen ellos mismos a uno u otro bando. Asimismo, como nueva forma de actuación, los ciberataques están siendo combinados con acciones cinéticas. A modo de ejemplo, se ha observado que al mismo tiempo que se estaban ciberatacando las redes eléctricas en Ucrania, se estaba procediendo al bombardeo de las centrales eléctricas, multiplicando así los efectos sobre dichas infraestructuras críticas. Sin embargo, también se observa cómo los ataques masivos están siendo soportados y contestados de manera eficaz por parte de Ucrania, debido a varios hechos. Por una parte, porque las grandes empresas multinacionales del ámbito cibernético, como Microsoft, están apoyando de manera decisiva a Ucrania, lo que les está permitiendo defenderse de manera efectiva. Sin su ayuda, Ucrania habría perdido la libertad de acción y el acceso al ciberespacio hace tiempo. Por otra parte, Ucrania llevaba preparándose para este conflicto en el ciberespacio desde mucho tiempo antes de que se iniciase la contienda, siempre y cuando consideremos la contienda que empezó el 24 de febrero y no la que empezó en el año 2014, lo que justifica la resistencia a los miles de ciberataques que han recibido y por otro lado, han conseguido también el mantenimiento del libre acceso a Internet, pues gracias al apoyo de Starlink. Así como ha habido una proliferación, y esto es preparación ucraniana, de aplicaciones en red de uso ciudadano, pero transformadas en beneficio de las operaciones militares y de la resiliencia del país. Y en este último punto es en el que me gustaría incidir de una manera especial. Al igual que nos preparamos desde tiempo de paz en los ámbitos físicos para poder afrontar en las mejores condiciones un posible conflicto militar, resulta vital la preparación también en el ámbito cibernético. Para ello es fundamental contar con recursos suficientes materiales y de personal especializado para así disponer de autonomía a nivel nacional con capacidades no solo de carácter defensivo, sino también, como he dicho, de carácter ofensivo. Pero además, al personal a los que podríamos denominar cibercombatientes, como en el resto de los ámbitos, hay que adiestrarlos de forma anticipada, ya que no cabe la improvisación. Y para ello no solo es preciso disponer de campos de adiestramiento virtuales, sino aprovechar el escenario que de forma no deseada nos presentan los propios ataques que se producen con frecuencia ya en tiempo de paz. Podríamos hablar de un on-the-job training. En los conflictos futuros, la ventaja en el campo de batalla no vendrá solo de las grandes plataformas, sino de nuestra capacidad para sentir, comprender y orquestar nuestras acciones a través de los diferentes dominios o ámbitos, a un ritmo cada vez más rápido y siempre a mayor velocidad que la del enemigo, mediante lo que hemos llamado la integración en el multidominio. Además, en este entorno multidominio, donde todo está interrelacionado, la libertad de acción del ciberespacio resulta imprescindible para poder operar también en el resto de los ámbitos. Entre otras cosas, porque el ciberespacio es fundamental para conseguir la superioridad de la información, la cual habilita la superioridad en el enfrentamiento al poder generar un ciclo de decisión mucho más corto que el del adversario. Para ello necesitamos una fuerza inteligente, interconectada, digital y distribuida. Una fuerza que con el adecuado grado de control del ciberespacio podrá utilizar con efectividad pues estas nuevas herramientas que tenemos como son la inteligencia artificial, la computación avanzada, las tecnologías cuánticas, la robótica, los sistemas autónomos, las tecnologías espaciales comerciales, la fabricación aditiva, el Internet de las cosas, las nubes y las nuevas generaciones de 5G de las telecomunicaciones móviles que nos van a permitir mantener todo conectado. Anticipándose a esta necesidad,
el Ministerio de Defensa creó ya en el año 2013 el Mando Conjunto de Ciberdefensa, en el cual en el año 2020 evolucionó para convertirse en el Mando Conjunto del Ciberespacio, que actualmente está en fase de expansión para potenciar sus capacidades. Pero no solo es necesario disponer de estructuras y sistemas. En este ámbito, como en el resto, no hay avance si no se dispone del personal requerido en cantidad y calidad para mejorar las habilidades necesarias y poder ser competitivo en la era digital, así como obtener nuevas capacidades y talentos que ahora no existen. Para ello, pretendemos otorgar la misma relevancia a los operadores cibernéticos o a los ingenieros informáticos de telecomunicaciones o de datos que a los soldados que combaten en los ámbitos físicos. Todos son igualmente importantes, bien pilotando un caza, disparando desde un carro o bien delante de una pantalla de un ordenador. Sin embargo, para construir toda esta capacidad no basta con la acción y el empuje exclusivo de las Fuerzas Armadas. Para ello, como dije anteriormente, es necesaria la colaboración con otros organismos del Estado, con la industria y con el mundo académico. En esta línea, el Mando Conjunto de Ciberespacio participa en el Consejo Nacional de Ciberseguridad, en la Comisión Permanente de Ciberseguridad, representando la contribución de las Fuerzas Armadas al sistema de seguridad nacional en el ámbito de la ciberseguridad. Además, su Centro de Respuesta ante Emergencias Informáticas, el CERT de Defensa, colabora diariamente con los otros dos CERT de referencia nacional, el del CCN y el de INCIBE. En cuanto a la industria de ciberdefensa, el Mando Conjunto del Ciberespacio lidera junto a TEDAE y con el apoyo de la COE y la Dirección General de Armamento y Material el Grupo de Trabajo número 4 del Foro Nacional de Ciberseguridad, que se centra en la colaboración pública-privada para fomentar la industria española de ciberdefensa en el sector de la seguridad y defensa. Este grupo de trabajo trata de orientar el esfuerzo de la industria de ciberdefensa española, la universidad y de la RENIC, la Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad, a las necesidades de la defensa nacional. En esta colaboración con la industria, la propia Fundación FEINDEF y la feria en sí nos demuestran también que no se puede hablar de capacidades militares sin hablar de industria y viceversa. En consecuencia, confío que en la próxima feria no solo se expongan los nuevos programas que están desarrollando la industria nacional para nuestras Fuerzas Armadas, últimos modelos de vehículos y aeronaves no tripuladas, equipos de observación satelital, municiones inteligentes o avances en el equipo individual del combatiente, sino también un amplio abanico de herramientas cibernéticas de última generación que permitan el diseño y generación de sondas de vigilancia, medidas defensivas de intrusión y ciberarmas. Resumiendo, tan importantes como los buques de guerra, los blindados o los aviones son las capacidades digitales, el software o la gestión de los datos. Hemos recorrido mucho camino en poco tiempo y creo que vamos en la buena dirección y a una buena velocidad, pero todavía nos queda mucho por recorrer. Espero que esta jornada, en la que se van a tratar diferentes aspectos sobre ciberseguridad, nos aporte un intercambio de pareceres y puntos de vista que ayuden a seguir creciendo y mejorando en este ámbito. Para acabar, una última reflexión. La amenaza global no está disminuyendo. De hecho, la perspectiva de seguridad es más peligrosa de lo que era hace 2 años. Todo lo ocurrido en el año 2022 a raíz de la injustificable invasión rusa a Ucrania marca un antes y un después en la historia reciente. El orden internacional basado en normas que se construyó al finalizar la Segunda Guerra Mundial está gravemente cuestionado. Las amenazas son claras y entre ellas destacan sobremanera las que nos llegan en o a través del ciberespacio y la explotación hostil de las tecnologías disruptivas en esta era digital. La investigación
innovación, inversión, gestión y mantenimiento del talento en este campo son esenciales. La valiente, tenaz y exitosa resistencia de Ucrania contra una potencia mundial en el ciberespacio como es Rusia está ratificando esta afirmación cada día. Muchas gracias.